Gracias por venir. Hola Claudio, encantado de estar en tu programa, gracias al público asistente. Yo muriéndome de hambre y no he comido nada, así que más me gustaría que esta conversación fuera en el mercado, comiendo la centolla tan prometida que no he comido. Voy a presentar, por lo que me pidió Irene cuando me invitó es que enseñara la exposición que hice ahora para el Museo Guggenheim, que consistió en las adquisiciones hechas de arte latinoamericano para formar parte de la colección del museo y que se hizo una exposición con esas adquisiciones. Entonces voy a hablar un poco del proyecto, voy a hablar un poco de cuál fue el proceso para llegar a la exhibición, al resultado. Avancemos un poco para contar la exposición que fue este año, ¿no? Sí, bueno, era todo parte de un proyecto donde el Museo Guggenheim de Nueva York, a través de el patrocinio del banco suizo UBS, tienen ahora fondos para aproximarse a 3 regiones del mundo, mapearlas. El proyecto se llama MAP. Entonces, la idea de mapear estas 3 regiones, que son el sur y sureste de Asia, norte de África y Medio Oriente y Latinoamérica. Entonces a mí me invitaron a hacer Latinoamérica, un proyecto de 2 años que en este momento está a la mitad, que culminó un año de investigación en las adquisiciones y la exposición, y que de alguna manera permiten a este museo, al Guggenheim, en su misión de querer ser un museo global, de tener un acercamiento más real con estas regiones, en mi caso específico Latinoamérica, pero también incorporar obras de estas regiones a la colección, a que entren en diálogo con la colección misma y que sean contenidas dentro del museo. La idea sí era básicamente enfrentarse a lo contemporáneo más que lo histórico. El museo ya tenía ciertos artistas, digamos, básicamente pintura hasta los años 60, 66, y después, bueno, algunos artistas de manera no específica o No sistemático. Sí, no sistemática, ¿no? A partir de los años 90, 2000, que es cuando digamos, aparece el artista latinoamericano globalizado, ¿no? Aquel que ya está dialogando con el mercado cultural también internacional. Y entonces, bueno, básicamente el proyecto querían que fuera contemporáneo. Yo creo que esta idea también que está muy presente ahora a nivel digamos, global de enfrentarse o integrar estas regiones a un mapa igual, el interés también económico tanto del banco que financia el proyecto como de entablar estas relaciones, digamos, todo este interés por las economías BRIC y demás, ¿no? Como esta cosa de incorporar al mapa que antes las excluía y ahora hacerlo parte, ¿no? Entonces, bueno, todas estas complejidades que de alguna manera marcaron lo que era el proyecto, ¿no? Yo mucho de lo que hice fue mapear al interior del museo, ver cuál había sido la relación con Latinoamérica, ¿no? Entonces, la relación previa del museo. Y ahí sí fue que vi ciertos huecos, sobre todo el periodo de 70s, 80s, ¿no? Bueno, aquí ves un poco el diagrama de todo el proyecto en general. Ahí aparecen en 3 colores diferentes las 3 regiones del mundo y se supone que esa es una especie son los perfiles de los países ahí, queriendo como incorporarlos en ese amalgamiento que ni se entiende bien qué es, pero bueno, ahí yo creo que por ahí está México, ahí estará Chile. Naranja era Latinoamérica, ¿no? Bueno, esta idea de que cada región tenía un color. La idea era cómo pensar Latinoamérica, cómo mapearla a partir del día de hoy y mapearlo también desde Estados Unidos, desde el museo que está en Nueva York, ¿no? O sea, era una manera también de ver, por un lado, Latinoamérica desde fuera, pero también yo decirles, bueno, los Estados Unidos de alguna manera se está volviendo también Latinoamérica. La población de origen hispánico en estos momentos ocupa una sexta parte de la población, pero en 30 años va a ser una tercera parte de la población. O sea que de alguna manera los Estados Unidos también se está volviendo Latinoamérica y todas esas distinciones están desapareciendo, ¿no? Por otro lado, decir también, bueno, este interés que hay por Latinoamérica tiene que ver con cierta supuesta estabilidad económica, ¿no? Como los medios hablan de esta década emergente o década latinoamericana, donde de alguna manera las economías de estos países no se afectaron tanto por las crisis económicas que afectó a Europa y a Estados Unidos en el 2008, pero bueno, luego también este continente que de alguna manera está o sigue estando de alguna manera dividida por posturas económicas, ¿no?
aquellos países que tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos, aquellos que no, aquellos que viran más hacia un socialismo, una socialderecha, o aquellos que van hacia el modelo cubano-venezolano, ¿no? Entonces, ¿cómo mapear, por un lado, mapear el continente, reconociendo, bueno, que hay toda esta serie de diferencias, pero que también, de alguna manera, intentar ponerlas en diálogo, ¿no? Aquí una portada del Economist del 2010, hablando otra vez de este surgimiento de la América Latina, tomando un poco como punto de partida, bueno, el mapa invertido de Torres García, ¿no? Como esta idea de cambiar nuestro norte por el sur, cambiar la manera que vemos. ¿Qué pasaría si Latinoamérica reinara el mundo? ¿Qué cambios habría? Entonces, bueno, todas esas ideas me enfrenté. Una parte muy específica que era viajar por Latinoamérica para tener, digamos, acceso directo al quehacer que pasaba en la región, que era parte de la labor que he estado realizando yo mismo los últimos 10, 15 años. Como curador independiente. Como curador independiente, donde mucho he estado preocupado por aproximarme a diferentes escenas, pero también conectarlas entre ellas, ¿no? Que era un poco lo que hablabas tú de la Bienal Tropical o del proyecto de Puerto Rico, o también diferentes proyectos que he hecho en Colombia, en Perú, en Argentina. Muy inspirado, obviamente, por el trabajo de Juan Downey, sobre todo de su proyecto Video Transamérica, el artista chileno que vivía en Nueva York, pionero del videoarte, que viajaba con su cámara de video registrando las comunidades autóctonas de cada lugar, y en las paradas que iba haciendo con su van enseñaba en los espacios públicos de cada ciudad lo que había filmado en los otros lugares, ¿no? Entonces, esta idea de que diferentes grupos se reconocieran unos a otros, en el caso de él a través del video, ¿no? Bueno, y mucho también lo conecté en el proyecto a través de lo que fue el blog del museo, que también era seguimiento del blog mismo que yo hacía, ¿no? Que era esta manera de ir presentando lo que uno se va encontrando y poniéndolo en diálogo. Perdón, como parte del proyecto propusiste tener un blog, manejar, sí, un blog. Okay. Entonces, por ejemplo, también, bueno, como mucho esta cosa también, ¿no? Había bastante humor, ¿no? Decía, por ejemplo, en Guatemala no hay un Guggenheim, pero hay un estacionamiento claro, en espiral que podría bien ser museo. Tampoco hay museo de arte contemporáneo, pero lo que sí hay es hay un museo huevo que se convirtió en Museo de Arte Contemporáneo, un proyecto de Stefan Bencham, curador que está aquí curador y galerista que está aquí en Proyectos Ultravioleta, váyanlo a visitar. Que esto me hace pensar mucho en Santiago, por ejemplo, ¿no? Ahorita fui a ver la exposición en el MAC de Cristóbal Palma, donde él enseña todos estos centros comerciales en espiral de Santiago, pero también fui a visitar ahorita Pasaje Temporal, que es Galería Temporal, que se encuentra en diferentes pasajes del centro histórico de Santiago, y que son maneras también donde curadores y artistas van ocupando espacios y de alguna manera generan aquello que muchas veces las instituciones no hacen. Y bueno, creo que mucho me interesaban también esos esfuerzos, ¿no? Que las verdaderas revoluciones en muchos casos se están dando no en las instituciones, sino a partir de autogestiones de artistas, ¿no? Entonces, bueno, fue mucho como 6 meses de locura donde estuve viajando lo más posible por el continente, tratando de encontrar y de poner en diálogo lo que iba encontrando, ¿no? Ahí faltan lugares que se fueron incorporando después o demás, pero bueno, también, por ejemplo, aparecía Los Ángeles, ¿no? El otro mapeo consistió en meterme a la historia del museo y meterme a la colección y ver cuál era la historia del museo con respecto a Latinoamérica. Y ahí me encontré este proyecto muy interesante, una exposición de 1966, curada por el entonces director del museo, Tomás Messer, que hizo algo bastante similar a lo que yo estaba haciendo, un proyecto que llamó La Década Emergente. Ahí me divierte mucho esa comparación con el artículo del Economist que dice la década latinoamericana o qué sé yo, un proyecto del 66. Él viaja en 64 por América Latina y selecciona a los mejores pintores de básicamente 8 países que visita, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y México. Y los pone de alguna manera en diálogo. Él dice que por un lado... Bueno, algo muy interesante, por ejemplo, dice esa cita, dice el gasto de tanto tiempo, dinero y esfuerzo en un proyecto puramente regional
Es algo inusual en estos tiempos de museos globalmente orientados. Aún así, debo apuntar que mi trabajo apologéticamente, en vez de complacentemente, porque obviamente fue insuficiente. O sea, la insuficiente de un proyecto de querer mapear y representar al continente, sobre todo con un tiempo tan limitado. Él está buscando pintura, digamos, que exprese la esencia del continente. Él, por un lado, rehuye del folclorismo exótico y rehuye de la abstracción a la que ve como derivativa de la escuela europea. ¿Y qué encuentra? Encuentra básicamente lo que era su gusto, lo que él estaba buscando, que era pintura informal y con algunos como momentos hacia la historia, ¿no? Aparece Torres García ahí, o aparece de pronto Reverón también, pero básicamente toda la pintura contemporánea es una especie de pintura semi-informal, mucha textura, mucha materia. Ahora, lo interesante que hace él es que de alguna manera está en contacto o se cartea con los diferentes, digamos, intelectuales de cada lugar, ¿no? Entonces, en México se escribe cartas, o se ve, y luego se escribe cartas con Matías Geritz, el artista y crítico alemán, en Colombia con Marta Traba, en Argentina con Samuel Paz, en Brasil con Mark Borkwitz, aquí con Jorge Elliott. La otra cosa que hace es presenta también, y esto es increíble, el catálogo es mucho más interesante que la misma exposición. Manda a Cornel Capra, el hermano de Capra, de Frank Capra, a que tome fotos de los artistas que eligió en sus lugares de trabajo. Entonces, presenta al artista tanto en su taller como en su vida familiar, como queriendo presentar como al artista latinoamericano, como que también es normal, ¿no? O sea, como que en Latinoamérica no andan en burros y no andan con sombreros, sino que tienen una vida artística, intelectual, bohemia y sofisticada, pero también una vida familiar. Bueno, aquí sale, ahora sí, Ricardo Irrazabal, que era el pintor el pintor chileno que escogió. Y, por ejemplo, hay algunas imágenes de él en su vida suburbana, familiar, o su jardín, o qué sé yo, ¿no? Lo que es interesante de las cartas, por ejemplo, esta es la carta a Jorge Elliott, que para él el arte latinoamericano siempre está a punto de llegar o a punto de ser, ¿no? Como que siempre dice, este pintor es muy bueno o es casi tan bueno como su contraparte europea, o si trabaja 3 años más, creo que va a llegar a madurar como aquel modelo que él está siguiendo. O sea, para él siempre hay esta cosa de que estamos llegando, pero estamos 3 años atrás, ¿no? Creo que tenía mucho que ver también que estamos en ese periodo de Guerra Fría, donde de alguna manera también se busca esta especie de arte neutro que no diga mucho, que tampoco comprometa mucho, pero sí integrar a la América Latina ¿En qué años era? ¿En los 60? ¿Mediados de los 60? La investigación y el viaje lo hace en 64 y la exposición es en 66. Y realmente, si tú piensas en 64, ya están apareciendo las primeras vislumbres de vanguardia en el continente, ¿no? Claramente, sí, ya están. En algunos casos... En realidad, si hubiera viajado en 66, creo que sí hubiera sido otro cuento, pero yo no creo que a él tampoco le interesaba, o sea, no creo que hubiera tenido la capacidad de verlo, ¿no? O sea, si piensas, Oiticica hace Los Parangolés en Nueva Objetividad Brasilera en 66, la desmaterialización ya está sucediendo en Argentina en ese momento, entonces, bueno, él como que de alguna manera no quiere ver lo que en realidad está pasando. Y por otro lado, este desdén que hace por la abstracción, ¿no? No le queda nada, claro, si saca la vanguardia y la abstracción, no sé qué. Entonces, bueno, lo que queda es pintura matérica informal. Por ejemplo, Lilla Clark no está en la exposición, Elio Oiticica no está en la exposición, porque claramente, bueno, eran geometrías, o parecían geometrías derivativas, ¿no? Entonces, aún así, por ejemplo, Elio ya estaba haciendo los núcleos colgantes, ¿no? Ya había ese movimiento de la pintura, la escultura, el espacio. Y era por países la instalación. Cada bahía iba subiendo, y era todo el espiral del museo, ¿no? Entonces, bueno, ese primer y único momento donde el museo se enfrentó de lleno a Latinoamérica, y que después, bueno, hubo determinados momentos, hubo una exposición de Soto en el 74, Rufino Tamayo en el 79, que fue como la joya de la corona de Tamayo, como su momento culminante, y aún así, bueno, Tamayo, mito y magia, esta cosa muy
muy mexicana y a veces latinoamericana de seguir queriendo conectar todo a ese mito del origen primógeno, ¿no? Al folclore, a la cultura prehispánica, la cultura azteca, como si todo viniera de esa cosa que los estadounidenses no tienen, porque ellos no tienen historia, no tienen ese contacto con lo indígena, qué sé yo, ¿no? Y ya del 79 de Tamayo no hay nada latinoamericano hasta González Torres en el 96, ¿no? Que, bueno, González Torres, artista cubano, que muchos han de estar familiarizados con su obra, conceptual, político, homosexual, que de alguna manera también niega de su cubanidad y latinoamericanidad para insertarse en el lenguaje internacional global, ¿no? Y aún así, bueno, una exposición valiente que se le hace a González Torres como poco antes de que él muriera. Él tiene 36 años, curado por Nancy Spector, curadora del museo en ese entonces, que también tiene 30 y tantos años, y que de alguna manera fue una cosa valiente. Otras exposiciones que siguen se enfrentan más a la idea de la cultura como tal. Por ejemplo, está Brasil, Cuerpo y Alma, donde se presenta otra vez toda esta historia lineal del Brasil como cultura también milenaria, que viene de lo amazónico, pasa por el barroco, aparece la modernidad, ahí está Tarsila. Y esta ya sería, perdón que interrumpe, ya sería una vuelta atrás, ¿no? Con respecto a la de González Torres, que ya es una muestra donde aparece. Sí, aparece digamos, la mega exposición histórica, ¿no? Que también es muy... Digo, no sé en el caso de Argentina o de Chile, pero es una exposición que, por ejemplo, muy mexicana, ¿no? Las exposiciones mexicanas siempre son los aztecas, seguimos por la colonia, pasamos a la modernidad, acabamos con Diego Rivera, siempre esta construcción como cíclica de la historia. Entonces era un caso muy similar, ¿no? Ya aparecen ya los parangolés, Helio Oiticica, y sin embargo muchas de estas obras no pasaron a formar parte del museo, ¿no? No hubo esa visión de incorporar a Oiticica, que todavía estaba barato, o a Rubén Valentín, el gran artista afro-brasileiro, a la colección, ¿no? Ya sea porque no había dinero, o porque no había visión, o porque... Pero bueno, básicamente para contar una historia y cómo de alguna manera esto tuvo una influencia en la colección. Mucho del análisis que hice ahí sí fue por país y por tratar de ver qué vacíos había en la colección, tampoco queriendo entender que que esto de representar Latinoamérica o representar es Miss Universo, ¿no? No es de que vamos a tener a todos los representantes de los países, a los artistas con su cosa que dice señorito Argentina o señorita Chile, creo que tampoco se trata, más bien se trata de poner en diálogo una cierta sensibilidad y ciertas ideas que están en el aire, ¿no? La Centroamérica casi no había nada de Centroamérica, pero había... Esta es la colección, a ver si entiendes, ¿esta es la obra de la colección? La obra que hay en la colección. Okay. Y que básicamente había un periodo de 70s a 80s, 60, 70. Paraguay 80. Está muy chiquito. Sí, no había nada de Paraguay, y no hay todavía Paraguay, así que hay que encontrar, hay que ir a investigar a Paraguay, hay que ir a... Obviamente lo que se encuentra uno que sucede en todas estas mega exposiciones es que hay países que siempre están... Que no tienen presencia, ya sea porque o no hay una economía en los países que de alguna manera pongan en diálogo con otros contextos, ¿no? O sea, por ejemplo, Centroamérica absolutamente siempre se la saltan. Bolivia, Ecuador y Paraguay, por lo general, en todos estos, aparte del análisis que hice fue que ver otras exposiciones y demás, nunca, la señorita Paraguay nunca llega a la final, ¿no? del gran concurso de las exposiciones de arte latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, en el caso específico del Guggenheim, otra vez te lo voy a pasar rápido, pero básicamente la colección tenía toda esta pintura histórica que entró en los principios y mucho a partir de la exposición, los grandes maestros, ¿no? Pasando por Mata, Tamayo, Fontana, si lo quieres considerar argentino, no sé qué, el gran maestro Botero, todas estas pinturas que entraron con la década emergente hasta el 66, ¿no? Que yo creo que nunca se han vuelto a enseñar tampoco, ¿no? Yo creo que, no sé cuándo fue la última vez que el museo enseñó a Ricardo Irarrázaval. Y bueno, luego, enseño esto nomás para enseñarte el vacío que aparece en los 70s, 60s, 70s y 80s, que de alguna manera, bueno, hay obras que no son, digamos, latinoamericanas, pero que piensan Latinoamérica, por ejemplo, Smithson, o Mata Clark, o Ana Mendieta, que también entran después. Entonces, bueno, había ese vacío de ese momento que para mí era importante enfrentar, ¿no? Y luego, lo que te decía, que aparece ya el artista internacional globalizado, Gabriel Orozco, Jack Lerner, Beatriz Milaces, Adriana Verallao,
el artista... Ellos sí compran en ese momento. Que ya compran en el momento, ¿no? Que es ahora el momento o el post-momento que estamos viendo ahorita, ¿no? Cuando de pronto ya el artista se inserta como intentando al mismo nivel. O sea, en realidad era un proyecto bastante loco porque había que hacer todo en menos de un año y que creo que un poco por la razón por la que me invitaron es porque yo ya había hecho mucha investigación previa. O sea, ya llevaba yo mucho tiempo tratando de investigar Latinoamérica y encontrar puntos de conexión. Entonces creo que fue lo único que en realidad me posibilitó tratar de hacer algo ahí humildemente aceptable, que aún así pienso que es como el principio apenas de algo, ¿no? Que ojalá que el museo pueda tener esta iniciativa de poder continuar esta cosa que empezó ahora, ¿no? Porque obviamente, como decía Messer, era insuficiente tanto por tiempos, ¿no? Era una tarea casi imposible. ¿Y tuviste alguna pauta, digamos, de parte del museo? El museo fue bastante respetable. Casi, no digamos que me dieron carta blanca, pero sí como confiaron mucho en mí. Y lo único que sí tuve que, digamos, que pelear o que presentarles fue enfrentarme a ese vacío que había en la colección de los años 70 y 80. Entonces ahí sí fui que dije que era importante hacer el esfuerzo de enfrentarse a ese momento que obviamente, y otra vez que iba a ser insuficiente, o sea, no lo íbamos a poder llenar de todo lo que aconteció. Algunos porque obviamente no alcanzaban, ¿no? Un Helio Oiticica, el costo de un Helio Oiticica, por decir, de ese periodo, es igual a todo mi presupuesto, ¿no? Entonces era como, inclusive un Sildo Mireles me cuesta la mitad del presupuesto, ¿no? Entonces obviamente que había artistas que por precio iba a ser imposible que estuvieran representados, pero que había muchos otros, Juan Downey, Alfredo Yar, la Marta Minujín, ahora los vamos a ver, que en cantidad de precio costaban lo mismo que un artista contemporáneo. Entonces ahí es donde te encuentras a esas como ironías de lo que se ha vuelto el mercado del arte, ¿no? Que era más barato muchas veces comprar una obra de un artista de los 70s y 80s, y que yo considero que es importante ponerlos en diálogo también, porque también de alguna manera ha influenciado mucho lo que muchos de los artistas de hoy están haciendo, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, intentar... al final creo que compramos 40 artistas y creo que son una cuarta parte casi son de artistas más o menos de ese periodo, ¿no? Son como 8 o 9 artistas de ese periodo. Básicamente creo que había como, por un lado, digamos, ciertas semillas. Me interesaba, uno, decir que había un vacío en la colección. Dos, que lo que se está haciendo ahora tampoco partía de la nada, o sea, que había una historia, que el arte contemporáneo de la América Latina no surgió hoy ni ayer, sino que había una historia, que muchos de los artistas de hoy también están en diálogo, o hay un respeto, una admiración. Y luego esta cosa, bueno, de que me parecía importante reconocer las trayectorias que habían o que tenían estos artistas, ¿no? Que un artista joven de hoy que tiene 30, 35 años, que quizás no entra al museo hoy, bueno, quizás va a poder entrar en 10 o en 15 años, tampoco hay esa prisa o esa urgencia, ¿no? Pero un artista que tiene hoy 70 o 80 años y que lleva 40 años, 50 trabajos y que no está en el museo, creo que es urgente reconocer esa trayectoria, ¿no? Entonces tratar de un poco de compensar eso. La pregunta por las ciudades mías era por las asimetrías que existen entre las distintas escenas de los distintos países, también relacionadas con su historia política, ¿no? En algunos lugares hay como una gran oscuridad y en otros todo lo contrario. Y la manera como lo resolví fue, y en ese caso específico, fue a partir de artistas que estuvieron presentes en los Estados Unidos o en Nueva York. Hubo una generación muy grande de artistas que estuvieron exiliados o por causas personales o causas políticas, que además muchos tuvieron la beca de la fundación hermana del museo, la fundación John S. Simon Guggenheim Memorial, que les permitió estar y trabajar en los Estados Unidos durante determinados periodos, y que era una manera también de armar la colección a partir del museo y de donde el museo está, que es Nueva York y que es Estados Unidos, ¿no? De esta manera era no hacer un checklist de nombres, al menos de ese periodo, donde dijeras, ya tengo a Dithborn, por ejemplo. Dithborn no está porque no había una obra que fuera totalmente relevante a esto que estaba
está estudiando, pero por ejemplo, sí está Alfredo Yarr, que produjo a partir de los Estados Unidos y pensó a partir de... Entonces también que la colección tuviera una cierta especificidad, ¿no? Que no tratara de ser una colección enciclopédica, pero que sí atacara puntos o temas puntuales que hicieran cierta resonancia a partir del museo y donde el museo está, ¿no? La exposición ya de las adquisiciones se llamó Bajo el mismo sol. Eso fue, bueno, mucha negociación para encontrar un nombre que funcionara. A mí me gustaba el nombre de la idea del sol por esta cosa casi como de un nombre de telenovela, ¿no? Bajo el mismo sol, ¿no? Y pero que también de alguna manera pensara que todas estas prácticas existen en un mismo, digamos, horizonte y que de alguna manera reconocer o intentar reconocer diferencias y también semejanzas, ¿no? Tratar de conectar ellos. Pero también hay una causa que va más allá y es decir, bueno, toda la Latinoamérica estuvo o fue creada bajo esta idea de colonias europeas, ¿no? Colonias españolas y colonias portuguesas que de alguna manera, bueno, había esa historia que decía el imperio donde el sol nunca se ponía, y ¿no? de Carlos V, Felipe II y del imperio portugués. Entonces, bueno, conectar con también aquellas historias aquellos pasados que compartimos como parte de formar parte de Latinoamérica y que de alguna manera nos han formado, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de decir de que el sol ya estaba ahí en el museo, ¿no? En el Salomon R. Guggenheim, nada más había que encontrarlo, ¿no? Y había que hacerlo salir. Bueno, qué sé yo, ahí mucho también fue pensarlo a partir del espacio, ¿no? El espacio donde fue la exposición no era la espiral, sino las salas laterales del edificio nuevo que se hizo en los 90s. Entonces, bueno, había que pensar que también que todo lo que se comprara tenía que caber. Hay una serie de cosas que, pues, por ejemplo, había artistas que yo quería de los que no había obra, o la obra no cabía, o la obra era muy grande, o sea, ya son cosas muy prácticas a los que uno se enfrenta cuando estás trabajando. Pero la idea, Pablo, es que todas las adquisiciones estuvieran en exhibición permanente. No permanente, pero bueno, que se expusieran ahorita temporalmente y que después ya estén como parte de la colección. El museo es un museo, digamos, de mediano tamaño. En realidad, si lo comparas con el MoMA, además, no es un museo que tenga cantidad de salas de exposición Digo, hay salas permanentes donde están los Kandinskis, que es lo que realmente atrae al turista que va a ver, que paga los $24 de entrada para entrar al museo, y que son esos dineros los que mantienen los gastos operativos del museo funcionando, que es una cosa increíble, ¿no? Que hay un museo que al menos en su gasto operacional como museo, no como todo lo que existe alrededor de las exposiciones y demás, pero al menos que esos gastos se paguen. Bueno, la idea también que la exposición viaje después por Latinoamérica, va al MAM en Sao Paulo y va al Museo Jumex en México. Entonces, bueno, también ir pensando a partir de cómo van a funcionar en esos lugares y que cada lugar va a ser diferente. Ahora sí, pensando la colección y pensando la exposición, busqué como ciertos ejes o ciertas ideas que de alguna manera están presentes en muchas prácticas artísticas de Latinoamérica. Quizás no es que sean las únicas, pero que sí aparecían en diferentes momentos. Entonces, la idea, por ejemplo, de cuestionar las modernidades, la idea de la participación, la idea de cartografías o mapear. Entonces, que de alguna manera son temas que van apareciendo. En el segundo piso, bueno, la idea otra vez de los legados conceptuales, la idea de pensar los trópicos, la idea de la abstracción y la idea de prácticas con sentido político, ¿no? Entonces, que de alguna manera estas diferentes como campos temáticos o rutas fueran creando relaciones entre las obras, de ir pensando a partir de cómo estos diferentes temas se podían ir uniendo y crear como una especie de matriz, ¿no? Entonces, que esta matriz de los 6, 7 temas que aparecen y de pronto van apareciendo otros más que ya están fuera, que de alguna manera pudieran servir como matriz para la colección, si la colección sigue creciendo, sigue pensando, o sea, que hubiera un cierto campo temático donde diferentes obras se pudieran insertar, pero de pronto también aparecer nuevos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema etnográfico no era un tema que está planteado como tal, pero que empieza a aparecer y quizás abre otro campo, ¿no? Pero lo pudiese como resumir en un gráfico, digamos. Sí. A la Alfred Barr, se podría decir. ¿A la qué? A la Alfred Barr.
Más que el Alfred Barr, porque bueno, eso tiene más que ver, y tampoco no tenemos tiempo, con el proyecto que hice del diagrama platanero, ¿no? No sé si lo has visto ese. Sí, conozco, pero si quieres contarlo. Que en realidad ese sí era como una respuesta directa a Alfred Barr, ¿no? A la construcción de la historia del arte occidental norteamericano a partir de este gráfico, ¿no? Sería para largos. Aquí creo que más me influenció tanto la idea de vectores que aparece en Federico de Moraes en la primera Bienal de Mercosur. Él plantea 3 vectores, o Mari Carmen Ramírez y Héctor Olea en Utopías Invertidas también plantean como una serie una matriz ellos hablan críptico y cometido y no sé qué. Igual te lo decía en chiste lo de Alfred Barr. Sí había muchas obras que tenían esta idea de participación o de activación de las obras, ¿no? Desde la misma, este móvil de Carlos A. Morales, que la gente podía tocar y resonar. Entonces, esta idea de que uno se llevara dentro de la experiencia de la exposición, la idea de que uno puede activar las cosas no solamente en el espacio expositivo, sino afuera. Y había obras como esta de Tania Bruguera, donde también la participación es una parte fundamental, en el sentido que ella construyó esta plataforma en La Habana, donde la gente podía hablar de manera libremente por un minuto, ¿no? Y decir lo que quisiera en un lugar donde la libertad de expresión no está permitida, que cuando la persona hablaba, estos actores retiraban a la persona del escenario, ¿no? Y había de todo, ¿no? Había gente que hablaba a favor de la libertad, en contra del régimen, había otros que apoyaban al régimen, había también turistas del arte que decían cualquier cosa, pero esta idea también que el arte puede tener resonancias más allá del espacio de la exposición estaba como muy presente en muchos de los trabajos, ¿no? Bueno, por ejemplo, de Jonathan Andrade, ¿no? Museo de Hombre del Nordeste, donde también de alguna manera el público participaba en mover y construir esta idea del museo, podía casi como volverse museógrafo de la exposición, ¿no? Obviamente que eso también producía muchos problemas porque una vez que uno le da libertad al público de activar las obras, bueno, el público quiere activar todo, ¿no? El público quiere mover, llevarse Entonces, bueno, fue un experimento súper interesante a nivel museo, pero sobre todo un museo de estos donde hay una tal cantidad de público que entra que... De estos 4 ejes, a mí el que me da más curiosidad es el de abstracción. El de la abstracción era como una... o surgió como un subtema del tema de la modernidad. En el tema de la modernidad hay esta, digamos, crítica hacia toda por un lado, esa construcción de lo moderno como este momento del triunfo de una vanguardia latinoamericana, un momento también de bonanza y demás, pero que después de alguna manera triunfó formalmente, ¿no? El caso extremo, digamos, la construcción de Brasilia, ¿no? El ícono de la modernidad. Sí, pensaba que se aplica bien el caso de Brasil, la herencia de la abstracción y la forma en la que marcó... Bueno, que todos estos artistas estaban, o aquellos artistas que formaban parte de este subtema, por ejemplo, Bruno Lagomarsino, que encuentra las grietas en concreto que asemejan el mapa de la América Latina, que es como esta idea por un lado, el fracaso del proyecto moderno que aparece en esta grieta, o también la idea de un subconsciente que está tratando de salir debajo de la tierra, atravesar el concreto, ¿no? Pero esta idea de que este repensar la modernidad tenía menos que ver con cuestionar no solo el pasado, pero cuestionar el momento presente, ¿no? O sea, creo que los artistas hay esta cosa que muchos de ellos comparten, que no es ver al pasado por ver al pasado, sino para ver qué es lo que el pasado nos dice acerca de la situación presente, ¿no? Y entonces el caso, por ejemplo, de Carla Zaccagnini, artista argentina que creció en el Brasil, es uno de estos casos, ¿no? Ella presenta esta obra que se llama Evidencias de una farsa, donde enseña la portada del Time del 56, donde sale Juscelino Kubitschek, el presidente que construyó Brasilia, junto a esta portada del Economist, donde sale el Cristo Redentor volando hacia arriba, diciendo, bueno, la economía de Brasil despega, y el Cristo Redentor sale como un cohete hacia arriba, y
Y en realidad lo que ella dice, bueno, que es el Brasil de Lula, ¿no? El Brasil lo que ella dice, bueno, lo que no hay que olvidar es aquel periodo intermedio, ¿no? Aquel periodo que existe entre las dos portadas de revistas, ¿no? Que es todo el periodo que va desde los 60, desde el arribo de las dictaduras al Brasil hasta los 80, 90, ¿no? Todas las crisis económicas, la corrupción que siguió y demás, ¿no? Entonces esta historia de usar el pasado para de alguna manera no solo comprender el pasado, sino entender el presente, ¿no? En cuanto a eso de las décadas del 70 y 80, por las tradiciones que veo que fueron fuertes para la organización que hiciste, también hay mucho que dejaste afuera. Obvio, porque cualquier colección siempre va a ser una cosa incompleta Pero no digo en cuanto a piezas específicas o artistas específicos, sino incluso como a grandes etiquetas que se usan para la década ya sea del 70, ya sea del 80. Como por ejemplo. No, pienso todo lo que tiene. Entiendo que también es como en respuesta a lo que había pasado antes en la colección del museo, pero está toda la pintura que falta, ¿no? Que intencionalmente falta de los años 80. Bueno, eso ya es meternos otro tema, ¿no? Yo creo que sí, creo que diferentes curadores hubieran presentado otras cartografías, o hubieran construido otros temas u otros mapas, ¿no? Creo que era más relevante, siento, en este momento tratar estos temas. Pero digo, como que justo los artistas que vimos de los 70s y 80s son los que también mejor conectan con el arte contemporáneo, con los artistas contemporáneos que has elegido. Claramente se referencian en ellos y no en los pintores de los 80, pero... Bueno, esta obra me voy a parar, que está en el eje conceptual, y para mí era una obra que era muy importante. Luis Kamitzer, que es un artista nacido en Alemania, exiliado a los 1 o 2 años en Uruguay, creció en Uruguay, en los 60 se va a Nueva York, y esta obra para mí era un poco el corazón o el cerebro de la exposición, ¿no? Y que quizás esta obra sí responde de alguna manera a aquel diagrama de Barr que tú mencionabas, ¿no? Al diagrama de la construcción histórica de historia del arte. La obra se llama Lección de Historia del Arte, y lo que hace Kamitzer es que presenta 10 proyectores de diapositivas en el espacio de exposición, que están sobrepuestos sobre cualquier material que él encuentra en las bodegas del museo, en los sótanos del museo, material que se usó para la instalación o sobras del museo. En este caso aparecen ahí un bote de pintura, una silla, libros, algunos monitores viejos. Los proyectores de diapositivas están vacíos de imagen, están las diapositivas, y no hay ninguna imagen, es solamente el cuadro blanco. Entonces se están moviendo en automático y están enseñando estas imágenes que hacen clic, 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 pero no está pasando nada. En realidad lo que uno ve son estos cuadrados en blanco. Y lo que él dice, bueno, uno viene de su experiencia de cuando él aprendió la historia del arte, ¿no? Cuando era joven, que siempre se la presentaban como esta historia lineal, ¿no? Esta historia que venía de Grecia, pasando por Roma, llegando al Renacimiento, y después las vanguardias europeas, pasando por impresionismo, cubismo, a la llegada al expresionismo abstracto y después minimalismo y qué sé yo, estadounidense, ¿no? Como esta línea casi euro norteamericana de la historia, ¿no? Entonces, bueno, él dice que no solo es un recuerdo de cómo construir la historia, pero de la somnolencia que le daba a esta historia, ¿no? Y cómo él, de alguna manera, al vaciar esta historia de las imágenes, de alguna manera nos da la oportunidad a nosotros como espectador, como público, como visitante, de construir nuestras propias historias, ¿no? O de incorporar todas aquellas historias que estaban al margen de la historia, ¿no? Entonces, para mí, como ejercicio, como estrategia, de pronto me resulta como una cosa que nos ayuda a cambiar estos mapas y cómo habían sido construidos, ¿no? Entonces, esta digamos, integración de todo lo que te enseñé antes es como una manera de empezar a cambiar estos mapas, ¿no? Tenía otra pregunta pendiente, no sé si te interesa, que es más divertida, más introspectiva. Es como que me interesa que ese momento que cuentes en el que hay una obra que te gusta, pero que no entra. Como un momento de descarte de algo que te interesaba. Como para ver otros criterios, además de los criterios conceptuales. Hubo obras que quería y que
que no entraron porque el artista no estaba disponible, por ejemplo, no había obra, o sea, el tiempo también era demasiado corto, entonces había que incorporar aquello que estaba disponible, o porque no entraban a las temáticas, no entraban. Ahí traté de ser muy riguroso también en que se estaba construyendo una especie de constelación y que quizás en este momento no era el mejor momento de incorporarlo, ¿no? Otra vez, bueno, espero que haya otras oportunidades y otros... O tal vez un artista que te gusta, que quieras que esté, pero que no tiene una obra que sea buena, a lo contrario, una obra que te gusta mucho, pero que... Sí, se quedó afuera por lástima, que fue Pasan muchas de esas cosas, ¿no? Había dos obras que para mí sí eran fundamentales, o sea, al contrario, más bien creo que me esforcé mucho por aquellas obras que pensé que eran necesarias que estuvieran dentro del museo, ¿no? Y una de esas fue, bueno, la de Kamitsa que enseñé, esta de Alfredo Yarr, donde de alguna manera cuestiona la relación de los Estados Unidos con el resto del continente, donde Yarr de alguna manera también intenta reapropiarse del nombre del continente, América, para todo el continente, y acabar con esa especie de apropiación que hace los Estados Unidos del nombre de América, ¿no? Entonces, bueno, es una obra que él hace en 87, donde presenta en Times Square el mapa de los Estados Unidos, y dice, esto no es América, esta no es la bandera de América, y luego dice, bueno, esto es América, ¿no? América es el continente. Entonces, bueno, otra vez esta manera de repensar desde el museo esta noción ampliada de lo que podría ser el continente. Lo interesante, por ejemplo, de esta obra es que pudimos reactivar la obra también en Nueva York. Entonces fue para mí una de las cosas que antes hubiera sido impensable hacer, ¿no? Y que fue como uno de esos milagros que se pudieron hacer a través de la exposición, en que las cosas se dieron donde nos aproximamos otra vez a Times Square y a ellos les pareció que era relevante también volver a enseñar la obra, ¿no? Y nos cedieron los espacios que tienen para anuncios de publicidad, para durante todo el mes de agosto, 3 minutos antes de la medianoche, poder enseñar la obra. A diferencia de en este momento que existía solamente en una pantalla, bueno, ahora existió como en 20 y tantas pantallas alrededor de Times Square, ¿no? Entonces, aunque Times Square ha cambiado, aunque se ha vuelto este centro como casi de publicidad espectacular, la obra sigue siendo igual de relevante casi 30 años tarde, ¿no? Y otra vez sale del museo para insertarse en el espacio público. Entonces, bueno, para mí fue como uno de los grandes logros también de que la exposición misma saliera más allá del museo, que también fuera más allá de la idea de Latinoamérica misma, ¿no? Sino que tuviera una resonancia que fuera más allá, ¿no? Quizás nada más una cosa que sí me gustaría enseñar, que para mí valió la pena mucho de este proyecto, era la posibilidad de hacer o de invitar a artistas si no pudimos comisionar obra, porque todo tenía que existir y tenía que ser aprobado para entrar en tan corto tiempo al museo, lo que sí pudimos comisionar fue ciertos proyectos específicos. Entonces, por ejemplo, Kamitser regaló esta obra al museo, que es una obra que idealmente tendría que estar en las fachadas de todos los museos donde se exhibe. Aquí está también donada al Museo de la Solidaridad en Chile, no sé si la han visto, está en letras chiquitas bajando la escalera en acero, y dice, el museo es una escuela, el artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones. Entonces, esta idea que para mí era esencial, y que le hablaba también allá en la conversación, como el museo, como un lugar donde de alguna manera aprendemos a cambiar nuestra percepción del mundo usando a la experiencia artística, a la obra de arte, como aquello que nos ayuda a hacer esta transición, ¿no? Y que de alguna manera creo que este es el aporte que hacen muchos de estos artistas, más allá de que sean de Latinoamérica o no, que más que meter una especie de arte identitario,
tiene que ver con ingresar al discurso que se estaba produciendo en los centros de arte, otra manera de pensar el arte y ver el arte, ¿no? Que no solamente es acerca de la belleza del objeto del arte o su precio de mercado, que es lo que a veces pareciera que el mundo del arte va, sino que estas obras traen al discurso o a la línea que existía del arte, ¿no? Cómo de alguna manera cambian. Y creo que otra vez el caso de Kaminzer nos ayuda a pensar otras maneras en que el arte puede tener otra utilidad más allá de la simplemente estética, ¿no? Y entonces, bueno, lo que además fue genial fue que pudimos invitar a Kaminzer a que hiciera la guía educativa de la exposición, que se hizo, bueno, en español y en inglés, y que de alguna manera él parte al revés, ¿no? No parte del objeto de arte, sino que parte de cómo es que el artista está, qué preguntas se plantea el artista, o qué preguntas quiere contestar el artista, y cómo utiliza la obra de arte para contestar esas preguntas. Entonces ahí es donde dice él, el artista no es que succeeds, ¿cómo se dice? Que no es triunfar, que no... El suceso del artista no es en que si la obra es bella o no, el éxito, o el éxito, sino en si logra contestar estas preguntas que se planteó, ¿no? Y si estas preguntas son transmitibles al público, y cómo el público también, bueno, a partir de eso puede hacer otras preguntas. Entonces, por ejemplo, esta es la casa en el caso de la obra de Alfredo Yar, ¿no? ¿Cómo usarías la oportunidad de dirigirte a 1 millón de personas en 1 minuto o menos, ¿no? Y entonces, bueno, hay preguntas si la obra de Yar cumple o no esa función. ¿Se puede hablar de un arte latinoamericano considerando los diferentes ejes temáticos que tú planteas? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿existe un arte latinoamericano? Sí, es un tema de doctorado y que sí, que creo que era también imposible de resolver en una exposición. Lo que sí hay... ¿Tu opinión? No, en mi opinión, mira, sí creo que, digo, por un lado la idea de arte latinoamericano se ha vuelto o sea, casi hay ya un género de exposiciones sobre arte latinoamericano, ¿no? Es una manera o sea, existe una historia de arte latinoamericano, una historia de exposiciones de arte latinoamericano, existe una serie también de discusiones en torno a si es latinoamericano o no es latinoamericano. A mí, en lo personal, me gusta pensar la idea de lo latinoamericano en diálogo, ¿no? En diálogo entre nosotros mismos, pero también en diálogo con el exterior, ¿no? Bueno, nos es útil este término de arte latinoamericano en casos como estos, ¿no? Cuando de pronto hay un presupuesto para adquirir arte latinoamericano y poder introducir al museo una serie de obras y artistas que no estaban presentes en el museo y por ende no estaban presentes en la construcción del discurso desde el centro, ¿no? Entonces ahí es cuando sí hay que aprovecharnos y usarlo mientras convenga. La otra cosa, la tercera es, ¿qué es lo que trae este arte producido en Latinoamérica o desde Latinoamérica a los discursos del arte que no están sucediendo en el centro? Entonces ahí es donde digo, bueno, sí es que existe el arte latinoamericano, no como identidad, no como cierta forma de colores, pero sí porque trae un pensamiento muy específico. Y creo que muchas de estas obras que están ahí presentes, sí de alguna manera usan el acto artístico y el objeto estético como manera de cuestionar y investigar el mundo, ¿no? O sea, que van más allá de lo meramente estético, bonito, pictórico, así como herramientas de pensamiento, ¿no? Y creo que ahí sí diría que podríamos hablar de algo que trae el arte latinoamericano, ¿no? Gracias, concuerdo absolutamente. Es más un comentario y tiene que ver con lo que Pablo decía antes sobre la historia de las exposiciones de arte latinoamericano en Estados Unidos. A mí me parece que es una exposición súper consciente a nivel histórico, lo que decía Pablo de recuperar la exposición de Messer, sobre todo pensando en el catálogo y en cómo el diálogo epistolar existe al interior del catálogo, que es distinto a lo que pasó con la exposición de Art of the Fantastic, donde el año 87, curado por Holiday Day en el Museo de Indianápolis, donde los discursos otros aparecían al final del catálogo como los discursos otros. Entonces es interesante que también Mari Carmen Ramírez en Beyond the Fantastic habla de ese como discurso otro al final del catálogo y cómo la exposición de Under the Same Sun recupera un catálogo que estuvo hecho 10 años antes, que no se ha estudiado mucho por la historia del arte, pero que aún así es parte del registro de las exposiciones de arte latinoamericano. Solo un comentario. Entonces, la pregunta es como si tuve que...
seleccionar artistas o trabajos que tenían el mismo cuestionamiento al interior de cada... Sí, bueno, hay algunos donde los cuestionamientos no creo que se repitan, pero se aproximan de desde diferentes direcciones. En otros sí son más específicos, ¿no? O sea, el caso de Javier habla sobre el tema de la frontera, el caso de Wilson Díaz acerca de la problemática de las drogas, el caso de Minerva Cuevas, bueno, la ocupación de las compañías transnacionales o la injerencia de las compañías transnacionales en las Américas, pero también la complicidad de ciertas élites o gobiernos de gobiernos militares con que esto sucediera. Entonces, de alguna manera, bueno, esos diferentes puntos de vista te van creando el mapa. Otra vez, no son los únicos, no pretendía ser enciclopédico, pero sí al menos presentar diferentes miradas que pudieran al menos crear un panorama, ¿no? Yo quisiera saber con cuántas obras latinoamericanas ya cuenta el museo, a cuántas esperan llegar, y además de la donación, ¿cómo financian la compra de estas? ¿A través del mecenazgo? Sí, creo que el museo tenía, no me hagas mucho caso, pero habrá tenido unas 150 obras más o menos. Con estas 60 que se incorporan ahora, tendrá como 200 y tantas. No me hagas caso el número específico, si te interesa, si es específico te lo busco. Pero lo que sí no había sucedido nunca era algo como esto, que entraran de un solo golpe 60 obras adentro del museo, que creo que es algo que tampoco no había sucedido en ningún museo de Nueva York con esa. Entonces, eso sí es una cosa como importante de señalar. En este momento estas obras fueron financiadas por el Fondo de Adquisiciones del Banco UBS, el banco suizo, que además no solamente paga mi sueldo para poder haber hecho esto, paga la exposición, paga que la exposición viaje a México y a Sao Paulo, y paga los programas educativos y de internet que financian. Entonces, de alguna manera permiten hacer todo este paquete. Por otro lado, el monto de adquisiciones, que no puedo decir cuánto fue, pero en realidad era generoso, pero tampoco es que fuera extraorbitante ni fuera, o sea, lo que voy es que es algo que se podría hacer en mismas instituciones de Latinoamérica, en museos de Latinoamérica donde no tenemos colecciones, tanto a nivel local o a nivel regional, pero donde sí falta uno la voluntad o la visión de decir, bueno, como museo quiero hacer esto y lo voy a hacer no lo tienes que hacer en 6 meses, un año, como lo que yo hice, que fue una locura, pero decir, bueno, en 10 años vamos a construir una colección y vamos a incorporar 10 obras al año, 6 obras al año, si lo multiplicas por 10 te da 60, ¿no? O sea que tampoco es que sea algo como una cosa descabellada, ¿no? Que en realidad las obras de arte, si uno compara, son bastante, o sea, los precios son bastante razonables comparados a mucho de lo que se vende en el mercado internacional. O no sé si algunos de ustedes vinieron a la plática de nuestra compañera amiga que trabaja en Christie's o en Sotheby's, que hablaba de otra serie de precios y otras realidades que no es nuestra realidad, ¿no? O sea, que es posible hacer algo con cierta humildad, pero con una visión. Y creo que lo que muchas veces nos falta es esa visión para hacer las cosas y encontrar maneras de involucrar al resto de la sociedad, ¿no? O sea, de crear maneras de financiar, ya sea a través de donaciones, de patronos, de hacer que esto suceda. En el caso del Museo Guggenheim, ahora la gran pregunta sería cómo darle continuidad a este proyecto para que no se quede en algo que aconteció y que ya, bueno, otra vez pusimos palomita y nos mudamos al siguiente proyecto, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una pregunta que está ahora al interior del museo, ¿no? ¿Cómo poderle dar continuidad a esto? ¿Cómo seguir encontrando maneras de que esto siga sucediendo, ¿no? Bueno, ahora sí, gracias a todos. Gracias a ti, Claudio. Gracias a ustedes por haberse quedado y haber aguantado.